Bienvenidos a este espacio migratorio donde analizamos el movimiento en la región y también le damos a conocer que Honduras superó el cierre del 2025 con 12,000 millones de dólares en remesas. Entre tanto, Minnesota justamente enfrenta un estado de emergencia debido al incremento de las redadas migratorias. Así iniciamos su programa al sur de la frontera. Más de 12,000 millones recibió Honduras en remesas en el 2025. Estado de emergencia en Minnesota tras el incremento en redadas de inmigrantes. Ortega elimina el derecho a la doble nacionalidad en Nicaragua. Entra en vigor más de 30 nuevas leyes en Texas con impacto en materia migratoria. Bienvenidos al sur de la frontera. Iniciamos con nuestra agenda migratoria y le damos a conocer que justamente Honduras recibió más de 12,000 millones de dólares en concepto de remesas durante el año 2025, una cifra histórica para el país. Esto a pesar de que el año pasado hubo más de 30,000 retornados desde los Estados Unidos. Hay un aumento significativo en comparación al 2024. El 2024 cerramos con 10,000 millones de dólares y hoy es una muy buena noticia. Recordarle a nuestra población que representa casi el 20-25% del Producto Interno Bruto. Muy buenas noticias porque a pesar de los casi 35,000 hermanos retornados este año es una alza muy significativa. Importante para el nuevo gobierno para que haga gestiones. No solo con los hermanos que están amparados al TPS, sino que abogar por esos más de 1.2 millones de hondureños que tienen un estatus ilegal para también que se les busque una solución, puedan tener un estatus diferente o un estatus legal para que esto pueda seguir generando tranquilidad en nuestro país. Y justamente con el cambio de gobierno en Honduras, esto que ha generado pues algunas expectativas y el ajuste de las políticas estadounidenses podría generarse cambios significativos para la comunidad migrante en los Estados Unidos, enfatizan expertos en migración. Nuestra compañera Gabriela Plata con un amplio análisis. Gracias, compañeros. En el estudio central, en ese momento dialogamos con César Castillo, quien es el director del Observatorio de Migración de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, porque es importante poder conocer. Ya hemos llegado a un nuevo año, crecen mucho las expectativas, sin embargo, aún existe gran variación en cuanto al tema de migrantes en el país y asimismo también qué disposiciones podrían recaer nuevamente tras la llegada de este nuevo gobierno. Bueno, realmente es una situación bastante interesante para analizar. Realmente cerramos el año con una buena noticia, fue la suspensión de la cancelación del TPS por una juez. No necesariamente es una política del gobierno de Estados Unidos, sino más bien es del Poder Judicial, que lo suspendieron temporalmente la cancelación del TPS, y eso abre las posibilidades a los hondureños que están amparados en él de poder continuar en Estados Unidos de manera regular. Esa es una situación muy importante, pero en términos generales realmente seguimos con las redadas en Estados Unidos. De hecho, la semana pasada se dio un hecho bastante lamentable en el tema de que murió una persona a manos en el ICE, una persona defensora de derechos humanos de los migrantes en Minneapolis. Entonces estas situaciones se dan, las redadas van a seguir, se le aumentaron más los recursos para el ICE para poder seguir con el tema de la persecución de los migrantes que están de manera irregular en Estados Unidos, y esta situación va a continuar. Ahora lo vimos, ya llegó el primer vuelo de personas retornadas al país, a San Pedro Sula, y bueno, esperamos que este nuevo gobierno tome cartas en el asunto y logremos trabajar conjuntamente con los migrantes que están principalmente en Estados Unidos, pero también con las asociaciones de migrantes, porque todo el tema de la suspensión de la cancelación del TPS se dio más por el tema de las personas y de las asociaciones que defienden los de migrantes, que interpusieron varios amparos a la Corte y se logró la no cancelación del TPS. El otro tema es cómo vamos a trabajar en el país, porque realmente si nosotros analizamos principalmente el tema de migración, estamos hablando de un tema multicausal,
pero también estamos hablando de un tema de país. Nosotros siempre decimos, hacemos énfasis en las políticas de otros países, en las políticas de Estados Unidos, la que pueda implementar España para nuestros compatriotas, pero realmente la situación no la vamos a solucionar si no mejoramos las condiciones en el país. Aquí tenemos que tener una mirada realmente de desarrollo del país para evitar que la gente se vaya, porque es la única forma de evitar ese flujo migratorio, lograr mejores condiciones en Honduras y evitar que la gente migre del país, que no sea una necesidad para mejorar las condiciones de vida e irse de Honduras. En esta misma línea también es importante poder enfatizar ese acercamiento que ha tenido el actual candidato designado por parte del pueblo hondureño, Narre Afura, mediante esta gira a través de diversos entes, en tanto al fortalecimiento de estas relaciones podrían generar algún tipo de repercusión positiva, tomando en cuenta que pues gran parte de estas políticas podrían impactar sobre el pueblo hondureño. Bueno, esperemos, ¿verdad?, que eso suceda. Realmente es una situación muy difícil, porque recordemos que el tema de la migración y la política migratoria de Estados Unidos va mucho más allá del presidente Donald Trump. Es una política de Estado y va mucho más allá de las relaciones que podamos establecer con Estados Unidos, pero bueno, de una manera mejoraría quizás las condiciones de persecución que se está dando a nuestros compatriotas en Estados Unidos. Todos esperamos eso, ¿verdad?, que se logren establecer buenas relaciones y mejoremos las condiciones de los hondureños que están de manera regular en Estados Unidos. Va a ser mucho más complicado, muy difícil, porque la política de Estados Unidos no depende solamente del presidente y también es una política mucho más general, no solamente es contra Honduras, sino más bien una política de Estados Unidos hacia todos los migrantes que están de manera regular, independientemente de la nacionalidad. Entonces es una situación bastante difícil. Esperamos que los acercamientos puedan lograr alguna situación que favorable a nuestros migrantes, pero también lo otro que tenemos que trabajar es de manera conjunta con otros países de la región para plantear algunas acciones en términos generales, por ejemplo, que vengan a beneficiar a la población hondureña. El tema de las visas de trabajo que se pueden ir ampliando, porque recordemos que sí, realmente Estados Unidos necesita la mano de obra de los migrantes, por lo tanto es importante tratar de regularizar esa situación y optar por mayores visas de trabajo. En esa misma línea también poder enfatizar pues este temor que se vive a diario por parte de decenas de compatriotas y asimismo también de migrantes pertenecientes a la región latinoamericana, donde enfatizan este temor ante estas redadas efectuadas por los agentes del ICE, donde, como usted ya lo mencionaba desde un inicio, pues la violencia ha increpado de manera estrepitosa de igual forma. Sí, realmente, recordemos que la política de Estados Unidos tiene varios temas. Uno es el cierre de las fronteras, la militarización de las fronteras, pero también la persecución internamente en Estados Unidos y limitar ciertos derechos que tenían los migrantes o ciertas acciones que podían desarrollar libremente, como por ejemplo muchos migrantes, aunque no tuvieran un documento regular, podían trabajar libremente en Estados Unidos, podían movilizarse, y todas estas acciones han ido cerrando las puertas, porque el objetivo de Estados Unidos es obligar a esta población que está de manera irregular a retornar a sus países, y en este caso a los hondureños retornar a Honduras. Y es que también, como usted lo detallaba, la semana pasada se registró un incidente altamente violento donde murió una mujer de ciudadanía estadounidense. Esto podríamos mencionar, podría ser también una medida sumamente controvertida, ya que muchos desde el sector estadounidense pues están cuestionando estas mismas políticas. Podrían efectuarse cambios para poder ser desplegadas, o a su criterio esto podría ser mantenido de igual forma. Sí, realmente recordemos que hay una política fuerte del gobierno de Estados Unidos y un control por parte del presidente sobre ciertos sectores, y mientras no se den cambios internos en Estados Unidos, y veamos a ver qué pasa con las elecciones intermedias de este año, pero en la medida que no se den cambios y que el partido del gobernante Donald Trump controle toda la política, va a ser difícil que esta situación cambie. Pero también es importante ver toda la campaña y todo lo que se ha desarrollado en Estados Unidos, todas las protestas que también han impactado fuertemente en la imagen que tiene el presidente sobre su política migratoria. Y para ir cerrando, ¿qué comportamiento podríamos esperar para este 2026 en cuanto al flujo de migrantes que llegan hasta el territorio, asimismo también de hondureños que salen del mismo? Sí, realmente recordemos que la mayor parte de nosotros, los hondureños, migramos a Estados Unidos. Estados Unidos ha implementado una política muy fuerte
fuerte contra el tema de migración, ha cerrado las fronteras, por lo tanto muchas personas que estaban con la intención de emigrar han hecho un compás de espera, y también así lo hemos visto con el tema de la migración en tránsito, que se ha reducido drásticamente. E incluso ahora estamos viendo migración en tránsito de retorno, principalmente de compatriotas venezolanos que al no poder llegar a Estados Unidos deciden retornar a su país precisamente. Entonces va a ser difícil este año, va a ser complicado. En términos de migración hay una disminución del flujo migratorio, pero no necesariamente porque los hondureños tengan mejores condiciones o busquen no migrar, sino más bien por las políticas que está implementando Estados Unidos en cuanto al cierre de sus fronteras. Y el otro tema es que vamos a ver qué sucede con la migración a España. Esta posiblemente incremente debido a las políticas de Estados Unidos y poder tener otras opciones los hondureños de emigrar, ya no sea a Estados Unidos, sino a países como España o otros países de Europa. Muchísimas gracias, César. Le agradecemos, compañeros, las valoraciones por parte de expertos en temas de migración en cuanto a esta situación que se vive desde los Estados Unidos y asimismo también para toda la comunidad migrante hondureña que está a la espera de poder mantener todas estas condiciones y asimismo los cambios que podrían figurarse tanto en la política. Con este informe yo retorno con ustedes hacia los estudios principales. Bien, gracias a nuestra compañera Gabriela Plata, que estuvo al habla con el coordinador de la migración en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, César Castillo, por esta importante opinión referente a todo lo que está pasando en el panorama migratorio en los Estados Unidos y también aquí en el país con nuestros hermanos retornados. Ahora, continuando con más noticias, le damos a conocer que el Departamento de Estado va a suspender de manera indefinida el proceso de visados de inmigrantes para 75 países. A partir del 21 de enero, la medida endurece los controles para evitar que nuevos solicitantes se conviertan en residentes o una carga pública para los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos congelará de manera indefinida el procesamiento de visados de inmigrante para al menos 75 países, según confirmó el miércoles un portavoz del Departamento de Estado. El Departamento de Estado dijo que el objetivo era poner fin al abuso del sistema por parte de quienes pretenden obtener beneficios económicos a costa del pueblo estadounidense mediante el uso de programas de asistencia social y beneficios públicos. Según informó previamente la cadena Fox News, la suspensión entrará en efecto el próximo 21 de enero y se mantendrá de manera intermedia hasta que el Departamento de Estado revise sus procedimientos migratorios. El reporte indica que dentro de los 75 países hay varios de América Latina y el Caribe, incluidos Antigua y Barbuda, Brasil, Bahamas, Belice, Barbados, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. También están incluidos en la lista Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen, entre otros países. Tommy Pigot del Departamento de Estado señaló que esta institución utilizará su autoridad de larga data para declarar no elegibles a los posibles inmigrantes que pudieran convertirse en una carga pública para los Estados Unidos y abusar de la generosidad del pueblo estadounidense. Además, añadió que el procedimiento de visas de inmigrante provenientes de estos 75 países se suspenderá mientras reevalúan los procedimientos de procesamiento de inmigración para evitar la entrada de ciudadanos extranjeros que harían uso de la asistencia social y los beneficios públicos. Bueno, y siguiendo con más información relacionada a este tema, nuestro compañero Ernesto Cornejo de la red de noticias Alba Visión nos comparte reacciones. El gobierno de los Estados Unidos dio a conocer que suspende de forma indefinida el procesamiento de visas de inmigrantes para ciudadanos de al menos 75 países. Entre estos, 8 son de América Latina. Entre los que cabe mencionar está Brasil, Colombia, Nicaragua y Guatemala. Estos anuncios, pues que definitivamente vienen a afectarnos. ¿Por qué? Que nosotros como Red Migrante Guatemalteca estamos siempre moviendo los aspectos culturales, invitando promotores de cultura, jóvenes, especialmente estudiantes, que vengan a tener ese roce cultural acá en los Estados Unidos. Como esta sanción, aunque sea temporal, no sabemos cuándo se va a restablecer, no sabemos realmente a quiénes o no sabemos quiénes
en estos momentos en las embajadas no podrán aplicar o renovar visas. Parece que no va a afectar al turismo, a los negocios y otras visas que ya están establecidas, pero por el momento, a partir de ese 21, pues se suspenden los trámites. Esta suspensión se da poco después de que el Departamento de Estado ordenara un mayor escrutinio bajo la disposición de carga pública de la Ley de Inmigración destinada a identificar a quienes se consideren que podrían convertirse en una carga para los recursos públicos de los Estados Unidos. Decisión que es rechazada por la población, por lo que instan a los gobiernos afectados a que busquen sostener un diálogo con el presidente Donald Trump. Del mundo, especialmente los más cercanos, voy a hablar por los de Latinoamérica, los del sur, porque el del norte no está tan preocupado. Yo creo que tienen hasta miedo de sentarse y exigir derechos, ¿sí? Hay tanto convenio internacional que ya pues prácticamente este señor lo derogó, se salió y no va a respetar. Entonces, es una persona, hablando del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Trump, que quiere todo para él, pero nada a cambio. Y esto no es así. Yo creo que todo esto se está viendo reflejado en la economía de este país. Se ve reflejado en el turismo que pueda llegar a este país. Nosotros somos un país que tenemos tremendos ingresos a través del turismo. Esta medida migratoria se suma a otras más que el gobierno estadounidense está implementando con el fin de minimizar los efectos ocasionados históricamente por la migración irregular. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Y siguiendo con más informaciones, le damos a conocer que la administración del presidente Donald Trump se ha disculpado con una estudiante hondureña que fue deportada. Y es que justamente esta administración se disculpó ante una corte federal por un error cometido en la deportación de la estudiante universitaria hondureña, aunque sostuvo que la equivocación no debería tener efectos legales sobre el caso. La joven fue identificada como Ani Lucía López Bellosa, de 19 años, estudiante de primer año en Bascom College, quien fue detenida el 20 de noviembre en el aeropuerto de Boston cuando intentaba viajar para sorprender a su familia durante el Día de Acción de Gracias. 2 días después fue deportada a Honduras, pese a que un juez emitió una orden de emergencia instruyendo al gobierno a mantenerla en Estados Unidos por al menos 72 horas. Durante una audiencia celebrada el martes en Boston, el gobierno reconoció que violó la orden judicial, atribuyendo la situación a un error administrativo dentro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. El exfiscal auxiliar Mark ofreció una disculpa formal y también aseguró que la violación no fue intencional. Se informó a través de Telemundo Atlanta. Le compartimos ahora datos sobre las redadas en Minnesota, y es que alrededor de más de 1,000 inmigrantes han sido detenidos en los últimos días en estas redadas por parte del ICE, informa Ernesto Cornejo de la RNA. La muerte de una mujer americana abatida por ICE ha elevado las protestas en los últimos días en Minnesota, al punto que las autoridades han declarado estado de emergencia. Y es que estos hechos se dan tras los intensos operativos migratorios implementados por ICE y agentes federales en esta parte de los Estados Unidos. La verdad que es algo muy triste que está pasando aquí en Minnesota y generalmente en todo el país, porque personas encapuchadas como una policía secreta, nada más por el color de tu cabello, el color de tu piel, el idioma al que hables, o incluso si tú nada más les dices a ellos que no estás de acuerdo con lo que ellos están haciendo, ellos pueden tomarte, meterte en una prisión y que tu familia no sepa de ti en días. Entonces es algo, la verdad, que tiene muy preocupada no solo a la comunidad latina, sino que a Estados Unidos en general. Los efectos colaterales de este panorama ha llevado a que muchos indocumentados, por temor a ser capturados, pierdan sus trabajos. Incluso hay algunos que han decidido mejor abandonar esta ciudad. Lo que es el trabajo ha sido algo muy duro para la comunidad latina porque no han podido ir a trabajar por el mismo miedo. Los restaurantes están yéndose a la quiebra.
Las personas piden fórmula, pañales y comida en las redes sociales porque no han podido ir a trabajar, o muchos de ellos tienen miedo de salir a hacer las compras. Es algo caótico para una sola comunidad en específico. Por su parte, cientos de agentes federales continúan desplegándose en esta ciudad, que se ha vuelto en el epicentro de las redadas y las endurecidas políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Y entre tanto también le notificamos que un agente ICE disparó a un migrante venezolano en la pierna. Y es que un agente federal disparó en la pierna de un inmigrante venezolano en Minneapolis tras un altercado durante un intento de arresto en el que el hombre presuntamente atacó al oficial con una pala o escoba. El incidente provocó protestas en el norte de la ciudad contra la presencia de agentes migratorios que derivaron de enfrentamientos cuando manifestantes lanzaron objetos y los federales respondieron con gas lacrimógeno y granadas antidisturbios. El hecho ocurrió cerca del lugar donde previamente el agente migratorio mató a René Wood. En un caso que también ha generado controversia en este condado. El alcalde Jacob Frey calificó la situación como algo insostenible, rechazó la presencia de agentes federales y denunció la detención de ciudadanos por agentes enmascarados. El jefe de la policía, Brian O'Hara, confirmó que solo una persona resultó herida y que no corre peligro de muerte, y que el agente federal ingresó a una vivienda para detenerla tras el altercado. Y la muerte de un inmigrante cubano de nombre Geraldo Lunas Campos, ocurrido el 3 de enero mientras estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en un centro de detención de Texas, podría ser calificada como un homicidio, según un empleado de la oficina del médico forense del condado de El Paso, citado por The Washington Post. En una grabación entregada por la hija del fallecido, un médico señaló que Luna Campos habría muerto por asfixia causada por presión en el cuello y el pecho, a la espera de la conclusión del informe forense. ICE informó inicialmente que el detenido fue observado angustiado y recibió atención médica de emergencia sin que se lograra salvarle la vida, sin detallar la causa del fallecimiento. Posteriormente, la agencia indicó que Luna Campos fue trasladado a una unidad de vivienda segregada tras presentar un comportamiento disruptivo, sin ofrecer más detalles sobre el uso de la fuerza. Este fallecimiento se produce en este contexto de aumento de muertes bajo custodia migratoria. En medio del endurecimiento de las políticas migratorias en el país, al menos 30 personas murieron en centros de detención de ICE en 2025, la cifra más alta en 2 décadas, y 4 han fallecido en los primeros 9 días del 2026. Y entre tanto le damos a conocer que el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, informó a través de un comunicado lo siguiente: el Consulado de Guatemala en Los Ángeles brindó asistencia médica y legal a 2 connacionales que resultaron heridos durante un operativo de agentes migratorios en una calle a las afueras de la sede consular. Estas acciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos se llevaron a cabo a las 12:35 horas del 15 de enero, por lo cual funcionarios consulares permitieron el inmediato ingreso de todas las personas que por diversas razones se encontraban afuera del consulado para salvaguardar su integridad, lugar donde permanecieron hasta que se sintieron seguros. Los agentes detuvieron a algunas personas durante un rápido operativo, entre estas 3 de origen guatemalteco, y se retiraron de inmediato con destino desconocido. Posterior a ello, la misión consular se comunicó con la patrulla fronteriza del sector El Centro. Es la primera vez que autoridades migratorias estadounidenses realizan un operativo como el descrito en una calle próxima a un consulado de Guatemala. Por ello, conforme a los procedimientos, el Consulado General de Los Ángeles solicitó información respecto al estado de las personas detenidas y sobre el porqué del operativo, habiendo confirmado que 2 de los guatemaltecos ya habían sido liberados y el otro aún se encontraba detenido, por lo que se continuará dando seguimiento al caso. Bueno, y siguiendo con más de 70 organizaciones latinas en los Estados Unidos pidieron al Congreso frenar el uso ilegal de las Fuerzas Armadas para la aplicación de las leyes migratorias, al considerar que erosiona la Constitución y también socava la seguridad pública.
Lo que la comunidad latina ha experimentado en Los Ángeles, Chicago, Portland y más reciente Minneapolis da la impresión de que esta administración le ha declarado la guerra a nuestra comunidad y que estamos siendo atacados por nuestro propio gobierno, dijo en un comunicado la presidenta de Unidos Youth, Janet Murguía. Esta fue una de las 74 organizaciones que firmaron una carta en la que denunciaron el aumento de la violencia por parte de las autoridades en operativos migratorios y urgen acciones por parte del legislativo. Esta coalición exige que el Congreso ejerza su poder de supervisión y asignación de fondos para garantizar la transparencia y exigir cuentas a la administración, indicó Murguía. La misiva declaró que el Congreso tiene la responsabilidad de rechazar la financiación sin control para la aplicación de las leyes de inmigración, después de que el pasado verano proporcionara $170 mil millones y 10,000 agentes adicionales al Servicio de Control de Aduanas ICE. La coalición agregó que la política antimigratoria del presidente Donald Trump da lugar a abusos de poder y a la instrumentalización de un sistema migratorio deficiente. Esta petición se produce mientras crece la tensión en Minnesota por la puesta en marcha de un operativo antimigratorio del gobierno estadounidense. Gracias por continuar con nosotros en su programa Al Sur de la Frontera, y le damos a conocer que a continuación también le vamos a presentar las leyes que benefician a los migrantes en California y también a qué están en vigencia en este año 2026. En los últimos años, California profundizó una agenda legislativa enfocada a reforzar la protección de los inmigrantes que residen en el estado. Varias leyes aprobadas en el 2025 incorporaron cláusulas y obligaciones que se activarán durante este 2026. Estas disposiciones, firmadas por el gobernador Gavin Newsom, empezarán a modificar protocolos escolares, políticas policiales, reglas para vendedores ambulantes y lineamientos estatales sobre el uso de bases de datos. Entre las normas más relevantes destaca la SB 98, que obliga a instituciones educativas, desde escuelas públicas hasta universidades, a notificar a su comunidad cuando exista presencia de agentes de control migratorio en los campus. En la misma línea, la AB 49 fortalece el concepto de escuelas santuario, al prohibir el acceso de agentes migratorios a áreas no públicas sin una orden judicial y asegurar la privacidad de los estudiantes, familias y personal educativo y operadores de alimentos móviles, sectores con alta participación de inmigrantes. La norma prohíbe indagar sobre estatus migratorio, lugar de nacimiento o antecedentes criminales al tramitar permisos y limita la entrega de datos a las autoridades migratorias. En materia de seguridad y rendición de cuentas, la SB 805 establece que los agentes del orden no uniformados, incluidos los federales que operen en California, deberán portar identificación visible con el nombre o número de placa y la agencia a la que pertenecen, salvo en operaciones encubiertas. Además, la ley limita la colaboración de cazadores de fugitivos con controles migratorios y obliga a las agencias policiales a publicar políticas escritas sobre este requisito. Complementariamente, la SB 627 restringe el uso de cubiertas faciales por parte de agentes policiales durante funciones oficiales, salvo excepciones autorizadas. La norma prevé sanciones civiles en casos de abusos cometidos con la identidad oculta. Finalmente, la SB 580 encomienda a la Fiscalía General de California la elaboración de políticas modelo para regular la interacción de agencias estatales y municipales con autoridades migratorias, con especial atención al acceso y uso de bases de datos. Con estas leyes, California reafirmó su postura de limitar la cooperación estatal con el control migratorio federal y ampliar garantías de privacidad, transparencia y protección de derechos para las comunidades inmigrantes que residen en el estado. Bueno, y en este mismo contexto, este año también entró en vigor nuevas leyes en Texas con un impacto directo en la materia migratoria. Además, también en Florida se reportó un elevado número de detenciones de migrantes durante el año 2025.
Más de 30 leyes aprobadas por la legislatura de Texas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de este año, luego de ser firmadas por el gobernador Greg Abbott. El nuevo paquete normativo abarca áreas como migración, vivienda, tecnología, empleo, seguros, energía e impuestos, con impactos directos para gobiernos locales, empresas y residentes. Uno de los cambios más relevantes se relaciona con la cooperación migratoria. La llamada SB8 exige que los condados que administran cárceles formalicen convenios con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, mediante el programa federal. Esto permite delegar ciertas funciones de identificación y procesamiento de personas extranjeras bajo supervisión federal dentro de los centros de detención. La norma establece sanciones y acciones legales para quienes no cumplan, además de un programa de subvenciones estatales que ayudan a cubrir costos operativos, capacitación y personal. En materia de vivienda, la SB 38 acelera los procesos para desalojar a ocupantes sin derecho legal. La ley simplifica plazos judiciales y limita retrasos procesales, aunque mantiene obligaciones de notificación y el derecho a apelación. El campo tecnológico también registra cambios. La HB 149 crea un marco de gobernanza de inteligencia artificial, considerado entre los más amplios del país norteamericano. La norma prohíbe usos de inteligencia artificial vinculados con delitos, autolesiones, discriminación y ciertos procesos biométricos, además de restringir sistemas de puntaje social en entidades públicas. Contempla un Consejo Estatal de Inteligencia Artificial y un esquema de pruebas reguladas para desarrolladores, bajo supervisión exclusiva del fiscal general. Otros estados del sur también están endureciendo su enfoque migratorio. En Florida, la administración estatal reportó cerca de 20,000 detenciones relacionadas con migración durante 2025, apoyadas en operativos conjuntos y en la ampliación de centros de detención y vuelos de deportación. Entre las personas detenidas figuran 3,435 procedentes de Guatemala, 3,331 de México, 1,353 de Honduras, 312 de El Salvador y 312 de Venezuela. Las autoridades de ese estado destacaron que estos esfuerzos se complementan con programas federales y con la apertura de nuevas instalaciones, aunque han recibido críticas de sectores que advierten sobre posibles impactos en derechos civiles y costos humanos. Y siguiendo con más informaciones, los migrantes deben de estar preparados. Esta es la recomendación por parte de los expertos, ya que ellos les aseguran que es importante tener un plan de acción ante las políticas migratorias que cada vez se endurecen más en los Estados Unidos. En un contexto de creciente persecución a migrantes, expertos recomiendan a las personas que viven en situación irregular en el país tomar medidas para estar preparados en caso de una redada de ICE. Todas las personas migrantes en Estados Unidos, en el contexto que estamos viviendo, tenemos que prepararnos. Prepararnos significa recibir consejo legal, si es posible tener un abogado al cual vamos a llamar, si tenemos alguna opción de protección o si tenemos un temor justificado de por qué no nos pueden deportar a nuestro país. Pero además tenemos que ordenar nuestras cosas si tenemos responsabilidades de cuidado. Es crítico que organicemos. Con los niños hay que dejar una carta poder, una identificación de quién sería la persona que puede quedarse con la custodia de los niños, y esa persona tiene que tener instrucciones claras de qué es lo que la persona deportada quiere. Si quiere que esos niños viajen de vuelta para reunificarse con sus padres en el país de origen, si quiere que se los entreguen a otro familiar, ¿qué es lo que están previendo? Eso es crítico. Tienen que también dejar información del contacto de emergencia en el sistema escolar. Si esas personas no pueden ir a recoger a sus hijos, es clave que las escuelas sepan a un número que pueden llamar, que hay una persona de su confianza que puede ir a recoger a los niños del colegio. Hay que también organizar los asuntos. ¿Quién se va a encargar, por ejemplo, de vender las pertenencias que una persona pueda tener en Estados Unidos? ¿Quién tiene una autorización para reclamar los salarios que le deben a una persona? Tenemos que ordenar y prepararnos. No es algo que queremos que nos pase, pero es
crítico que estemos bien preparados. Muchísimas organizaciones están ofreciendo servicios a la comunidad, hacen talleres, pero es clave que las personas vayan, que se informen, que hagan los trámites, que dejen preparado en su casa dónde están todos sus papeles, que si tienen hijos que nacieron en Estados Unidos, los registren con su nacionalidad, en este caso con la nacionalidad guatemalteca, y que obtengan pasaportes para esos niños. De manera que cuando esos niños viajen de Estados Unidos a Guatemala, ingresen con su pasaporte guatemalteco como ciudadanos guatemaltecos. Eso va a ser fundamental para simplificar los procesos dentro de Guatemala y para facilitar el acceso de esos niños, por ejemplo, al sistema escolar. La experta también recomendó que los migrantes se mantengan informados sobre sus derechos y las leyes migratorias actuales. Bueno, y también le damos a conocer que el Instituto Guatemalteco de Migración brindó un retorno digno a más de 55,000 migrantes deportados durante el año 2025. Durante el último año, miles de guatemaltecos regresaron al país tras intentar migrar a México y Estados Unidos. En ese proceso, el Instituto Guatemalteco de Migración brindó atención a 55,181 personas retornadas, la mayoría procedentes de Estados Unidos, quienes fueron recibidas y orientadas bajo protocolos de apoyo y acompañamiento. La atención incluyó registro, asistencia básica en salud, alimentación y comunicación con familiares, además de apoyo especial para mujeres, niñas, niños y adolescentes, tanto acompañados como no acompañados. Parte de los retornados aceptó integrarse a programas de apoyo que les permitieron recibir orientación psicosocial, información institucional y acompañamiento para iniciar su proceso de reintegración en el país. A través del Plan Retorno al Hogar, se fortaleció el acceso a opciones laborales, certificación de competencias y trámites gratuitos de documentación, así como el vínculo con empresas que ofrecen empleo formal. Con estas acciones, las autoridades buscan que el regreso de los connacionales sea más seguro y que cuenten con oportunidades reales para reconstruir su vida en Guatemala. Bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Al Sur de la Frontera. Le damos a conocer que emigrantes en Estados Unidos pagarán el 1% de impuestos por el envío de remesas. Aquí más detalles. El cobro del impuesto del 1% a las remesas en Estados Unidos ya entró en vigencia, tras una ley aprobada en julio de 2024 que forma parte de un megaproyecto fiscal del gobierno de Donald Trump, que pretende reforzar el financiamiento de la defensa y seguridad fronteriza. Reforzar la frontera de los Estados Unidos y quitar algunas prebendas sociales que nuestras personas migrantes podrían tener. E incluye lo que es el aumento a las remesas, un 1%, además ya de los impuestos que pagan nuestros compatriotas en Estados Unidos. Según datos del Banco Central de Reserva, de enero a noviembre, las familias salvadoreñas recibieron $9,021.7 millones en remesas, que representó un incremento del 18%. De este, el 92.4% procedió de Estados Unidos, es decir, $8,340 millones, siendo un crecimiento del 19%. Serán $83 millones, los cuales dejará de percibir la población salvadoreña, que viene impactando en consumo, viene impactando a pago de casas, viene a impactar a los diferentes ámbitos económicos en los cuales es empleada la remesa en nuestro país. Según la ley, el impuesto se cobrará a las transiciones de dinero financiados con efectivo, giros postales, cheques de caja u otro instrumento físico, sin modificar el monto que recibe el beneficiario en el país de destino. Sin embargo, quedan exentas las remesas realizadas desde cuentas bancarias en Estados Unidos mediante tarjetas de débito o crédito emitidas en el país norteamericano, a través de plataformas digitales o aplicaciones móviles. Un informe de Carla Araniva. Y también le damos a conocer que Estados Unidos cerró este 2025 con una inmigración neta negativa por primera vez en décadas. Es decir, más personas salieron del país que las que ingresaron, según un informe del Instituto de Brookings. El saldo migratorio podría oscilar entre 10,000 y 295,000 personas menos, marcando un punto de quiebre demográfico con impactos económicos significativos. Esta reducción limita el crecimiento de la fuerza laboral, el consumo y el potencial de expansión del Producto Interno Bruto del país,
y también se refleja en una desaceleración del empleo que podría volverse negativa en 2026. Las proyecciones para los próximos meses refuerzan este escenario. La inmigración podría ir desde una salida neta de 200 o de 925,000 personas hasta una extendida máxima de solo 185,000 migrantes, muy por debajo del promedio anual de 2.7 millones registrado entre 2022 y 2024. Brookings atribuye el cambio al endurecimiento de la política migratoria tras el regreso del presidente Donald Trump en enero del 2025, con más redadas, deportaciones y restricciones. El gobierno reporta más de 650,000 migrantes arrestados, detenidos o deportados y cerca de 2 millones que se habrían autodeportado. Y con estas informaciones en el campo migratorio llegamos al final de su programa Al Sur de la Frontera. Recuerde que los esperamos todos los sábados en punto de las 6 de la tarde. Así es, Andrómeda, gracias por su fiel sintonía. Nos vemos el próximo fin de semana.